Gracias a todos por haber cantado tan bien a nuestro Señor y Salvador. Eso es una manera de, ayudar a todos a apreciar y atesorar a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y en esta mañana es nuestra meta, nuestro propósito de juntarnos y escuchar ahora mismo la predicación de la palabra. Me pregunto y os pregunto a todos vosotros, ¿cuál debe ser el enfoque central en un culto dominical? Quizás el estilo de música que cantamos, quizás el programa que ofrecemos para los niños, el servicio, la hospitalidad. ¿Cuál es el enfoque central? ¿Cuál debe ser el enfoque central de un culto dominical, de una iglesia local? Pues mi meta, mi tarea en esta mañana es, con la ayuda del Señor, convenceros de la importancia de la predicación de la palabra de Dios. Como cristianos queremos conocer a Dios a través de su palabra, por eso queremos leer la palabra de Dios, queremos cantar la palabra de Dios, es decir, que las letras de las canciones que estamos cantando queremos que sean letras centradas en la palabra de Dios. Queremos orar la palabra de Dios, queremos también visualizar la palabra de Dios a través del bautismo y la Santa Cena. Y sobre todo, cada domingo que nos juntamos, nuestro deseo y nuestra meta es enseñar a Cristo a través de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, en esta nueva serie que estamos viendo, ¿qué es una iglesia saludable?, estamos preguntándonos, ¿cómo podemos evaluar si una iglesia local es saludable? ¿Qué características debe tener? ¿Es una iglesia saludable por el mero hecho de ser una iglesia evangélica? Pues la respuesta es no. ¿Es suficiente tener una correcta y sana doctrina? Pues obviamente no buscamos menos. Pero incluso teniendo sana doctrina, una iglesia no es necesariamente saludable. Queremos ser transformados por medio de la palabra de Dios. No podemos confiar solamente en la teoría, sino queremos poner la palabra de Dios en práctica en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es una iglesia saludable? Con esta pregunta, no buscamos simplemente responder para ser críticos con las otras iglesias. Yo creo que es más bien una pregunta con el deseo de ayudarnos a reflexionar nosotros mismos sobre qué es una iglesia saludable. Queremos pensar en los estándares bíblicos de una iglesia saludable. También preguntarnos si nosotros, la iglesia de Videa, si somos una iglesia saludable. Y como Miguel dijo la semana pasada, ya sabemos que no existe una iglesia perfecta, pero no quita el deseo que debemos tener de formar parte de una iglesia saludable, no cualquier tipo de iglesia, sino una que realmente refleja las características bíblicas de una iglesia local. ¿Y dónde empezamos? La semana pasada, con esta serie empezamos viendo la importancia de la autoridad de las Escrituras, donde estuvimos viendo cómo la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Y al ser inspirada por Dios, las Escrituras por eso tienen autoridad. Tienen autoridad en sí, pero también tienen autoridad en nuestras vidas, porque todo su contenido es la verdad. Y hablamos la semana pasada de cómo somos llamados a vivir bajo esta autoridad de las Escrituras. Incluso hablamos de cómo la autoridad de las Escrituras no es solamente como una amenaza hablamos, ¿no?, del peligro hoy en día de no entender correctamente esta idea de la autoridad de las Escrituras, pero sobre todo ver la belleza y la bendición de la autoridad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras es al final una invitación a confiar en un Dios relacional que inspiró las Escrituras para revelarse ¿a quién? A nosotros. A mostrarnos quién es y cómo es y quiénes somos nosotros.
Entonces empezamos con esta idea de la autoridad de las Escrituras para mostrar que debemos tener un deseo de estar centrados siempre en la palabra de Dios. Pero también es posible afirmar la autoridad de las Escrituras, pero luego no predicar fielmente estas mismas Escrituras, la palabra de Dios. Y tristemente esto sucede muchas veces en la vida también del creyente, sucede. Por un lado, pues una persona puede afirmar la veracidad de las Escrituras y la autoridad que supuestamente tiene la palabra de Dios en su vida, pero al mismo tiempo todos sabemos lo que es no vivir bajo esa autoridad. Pues ese mismo concepto puede suceder en la vida de la iglesia en cuanto a la predicación de la palabra, ya sea de manera intencional o incluso sin querer. Estamos hablando hoy de la predicación de la palabra de Dios. ¿Cómo debemos predicar? ¿Cuál es el mensaje que predicamos? Pues hace años escuché un buen ejemplo que voy a copiar y utilizar porque creo que nos viene bien entender este concepto, pero hubo una iglesia que enfrente de la iglesia tenía un cartel, un letrero muy grande que ponía, pues, predicamos a Cristo crucificado. Y al lado del letrero también habían plantado hiedra y poco a poco, pues, la planta iba trepando por ese letrero y hasta el punto que en algún momento dado tapaba la palabra crucificado. Y solo se veía, pues, predicamos a Cristo. Y también con el paso del tiempo, pues, la hiedra crecía cada vez más rápido y tapaba más y más del letrero. Y al final solo se veía la palabra predicamos. ¿A dónde voy con este ejemplo? ¿Qué es lo que quiero decir? Sabemos que en la iglesia supuestamente se predica, se proclama algún mensaje, pero debemos preguntarnos cuál es el mensaje que debe ser predicado en la iglesia. El mero hecho de predicar no es suficiente. Si una iglesia deja de predicar la palabra de Dios, el momento en que la iglesia se desvía de la palabra y empieza a enfocarse en otras actividades o en predicar otro mensaje, es un problema muy peligroso para esta iglesia local. Este ejemplo yo creo que sirve para mostrarnos que si no tenemos cuidado, si no somos muy intencionales, fácilmente podemos ser una iglesia que sigue haciendo muchas actividades, incluso seguir predicando y a la vez dejar de predicar el verdadero evangelio. En vez de predicar a Cristo crucificado, pues al final uno se puede acabar predicando otro mensaje, quizás incluso más bien centrado en el hombre mismo en vez de centrarse en Cristo. ¿Y cuál es el riesgo? ¿Cuál es el problema? Pues este tipo de iglesia que poco a poco se enfoque más en los ministerios, se convierten en lo más importante de esta iglesia. Al final la predicación de la palabra de Dios queda como algo irrelevante, incluso aburrido. O aún peor, hay iglesias que supuestamente predican la palabra de Dios, pero al final acaban tergiversando la palabra de Dios. Entonces, es decir, que en vez de ser predicaciones centradas en la verdad y en Cristo, empiezan a ser predicaciones centradas en otro evangelio, un evangelio falso. Aunque quizás incluso disfrazado de un lenguaje cristiano, ya sea el moralismo y el legalismo o la espiritualidad, pues revestida de palabrería evangélica. Y a pesar de las intenciones, ya sean buenas o malas, al final la predicación de la palabra de Dios es un trabajo muy arduo y debe ser constante, el de predicar fielmente
este mensaje que Dios mismo nos ha dado. Entonces, en esta mañana queremos considerar por un momento la importancia de la predicación expositiva. ¿Cómo podemos ser una iglesia que predica expositivamente la palabra de Dios buscando que la idea principal del sermón sea la idea central del texto mismo? Pues vamos a orar y pedir ayuda del Espíritu Santo para guiar esta reflexión. Dios, pues queremos ahora mismo reconocer la importancia de tu palabra. Gracias por recordarnos la semana pasada de la autoridad de tu palabra en nuestras vidas, Señor, pero queremos también ser fieles en seguir predicando esta palabra que tú has dado a nosotros, que tú has dado a tu iglesia, Señor, para ayudarnos a atesorar más y más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por ayudarnos a ser más santificados por medio de tu palabra, Señor. Y en este momento te pido que nos ayudes, Señor, a meditar sobre estas verdades que encontramos en tu palabra. Utilíceme, Señor, como siervo tuyo que no merezco estar aquí. No estoy aquí por mis estudios, Señor, pero mi deseo es ayudarnos a todos a ver la belleza de apreciar la palabra correctamente predicada, Señor, fielmente. Así que ayúdanos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pues me resulta un poco incluso complicado este tema esta mañana porque se trata de ayudarnos a entender qué es la predicación expositiva, precisamente predicando una predicación temática. Entonces, pero eso no quita el hecho de que cuando predicamos de manera temática también debe ser una predicación expositiva. Pero antes de llegar al pasaje, yo creo que requiere un poco de trabajo previo para ayudarnos a entrar en este tema. Y si hemos establecido que la Biblia es la palabra de Dios, debemos entonces prestar atención a lo que la Biblia dice. Debemos predicar la palabra de Dios. Debemos predicar todo su consejo, no solo las enseñanzas que más nos gustan, ¿verdad? Entonces, esta es la idea. Si Dios nos habló, debemos entonces prestar atención a lo que Dios dijo. Como dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vamos a preguntarnos en esta mañana, ¿qué es la predicación expositiva? ¿Y por qué la predicación expositiva es una marca de una iglesia saludable? ¿Por qué destacar la importancia de la predicación expositiva ahora en la serie y no esperar hasta más adelante en esta serie de predicaciones? Pues con la ayuda del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios, mi deseo en esta mañana es guiarnos a ver la importancia de la predicación expositiva. Quizás nunca has escuchado sobre la predicación expositiva o quizás has llegado a idea pues buscando una iglesia que predica de manera expositiva. Y un poco como he reconocido cuando acabamos de orar, pues no pretendo ser un experto en la predicación expositiva. Más bien yo diría que para mí personalmente sigue siendo un gran desafío predicar de manera expositiva. Pero puedo decir que sí, mi deseo como uno de los pastores de esta iglesia local es ir creciendo en lo que es la predicación expositiva. Entonces, ¿qué es la predicación expositiva? ¿Por qué estamos hablando de la importancia de predicar? Pues podemos recordar las palabras de Pablo a Timoteo sobre este llamado a predicar la palabra. En 2 Timoteo 4, 1 al 2, que viene justo después del pasaje que vimos la semana pasada,
Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este es el llamado que viene justo después de ver y entender que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Timoteo, debes predicar la palabra. Si el propósito de las Escrituras es hacernos sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, entonces, ¿cómo debemos predicar en la iglesia? Pues podemos aprender de Jesús mismo, que después de la resurrección de Jesús, cuando aquellos dos discípulos iban caminando a Emaús, pues Jesús les dice: «Os insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían». Es decir, que Jesús mismo tenía muy claro cómo toda la Biblia al final apuntaba a Él. Toda la Biblia apunta a Cristo. Entonces la predicación de la palabra de Dios debe también apuntarnos a Cristo. A pesar de ser un libro de 66 libros, de 40 autores, escrito más de 1500 años. Pero esta Biblia cuenta una sola historia, una gran narrativa de redención en Cristo Jesús. Entonces, el propósito de la predicación debe ayudarnos a ver a Cristo en el pasaje, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Y afirmamos la idea de que la mejor forma de predicar la Biblia es a través de la predicación expositiva. Normalmente en la iglesia tenemos por costumbre pues predicar a través de libros enteros de la Biblia, aunque ahora mismo estamos haciendo pues una serie temática, digamos, para ver qué es una iglesia saludable, pero incluso esta predicación temática debe ser una predicación expositiva. Entonces, si vamos a hablar tanto de la predicación expositiva, pues hace falta entender de lo que estamos hablando. La predicación es la proclamación del glorioso evangelio de Jesucristo. Y expositiva, exponer, la idea de presentar algo para que sea visto. Hablar de algo para darlo a conocer. Esta idea de manifestar o dar a conocer algo, declarar o explicar el sentido de una palabra o algún texto. Entonces es la predicación que enseña el mismo mensaje del texto. Esta idea de exponer y enseñar la idea central de un pasaje bíblico. Es decir, que el punto principal del mensaje debe ser el mismo punto principal del texto bíblico. Lo entendemos, lo captamos. Es que no queremos llegar a la Biblia con nuestras ideas ya construidas y intentar encontrar un pasaje que va de acuerdo con nuestros pensamientos, sino queremos llegar a la Biblia para dejar que la Biblia misma nos hable a nosotros. Entonces, cuando hablamos de la predicación expositiva, es esta idea de exponer el mismo mensaje de la Biblia y extraer ese mensaje y predicar sobre ese mismo mensaje. Para citar varios autores y pastores, David Helm, que ha escrito la predicación expositiva, dice: es la predicación poderosa que somete correctamente la forma y el énfasis del sermón
a la forma y el énfasis del texto bíblico. Otra idea y otra definición de otro pastor que es quizás un poco más amplia y específica, Sugel Michelin, dice: un sermón expositivo es aquel que expone y aplica el verdadero significado del texto bíblico, tomando en cuenta su contexto inmediato, así como el contexto más amplio de la historia redentora, que gira en torno a la persona y la obra de Cristo, con el propósito de que el oyente escuche la voz de Dios a través de la exposición y sea transformado. Esto es una idea más completa, ¿no? Entonces, no sé si te has preguntado alguna vez qué es lo que deben enseñar los pastores. Ya cuando estudiamos el libro de Timoteo, pues cuando vimos que aparte de tener un carácter piadoso y aparte de ser apto para enseñar, debemos preguntarnos, entonces, ¿qué debe predicar? ¿Qué debe enseñar algún pastor? ¿Cuál es la meta de la predicación? Pues si recordamos las palabras de Pablo en Romanos 10, 17, él dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El pastor es llamado a usar bien la palabra de verdad, como dice en 2 Timoteo 2, 15. Entonces, cuando hablamos de la predicación expositiva, no es solo la transmisión de información. Incluso un sermón puede ser bíblico sin ser necesariamente exegético. Es más que simplemente declarar verdades bíblicas. Es un buen uso de la palabra de Dios. La meta de todo esto es la adoración. Como dice en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es que la meta al final de todo esto, e incluso hablar de la importancia de la predicación expositiva, es ayudarnos a atesorar más y más a Cristo, ver a Cristo en los pasajes bíblicos que estamos considerando. Entonces, en esta mañana queremos tomar como ejemplo este pasaje que se ha leído antes y voy a volver a leerlo ahora, en 2 Corintios 2, 17. Un solo versículo. Pero dice así: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La idea que vemos aquí es que toda predicación debe buscar transmitir el mensaje que Dios mismo reveló a través de su palabra. Y aquí Pablo nos ayuda a ver que hay un contraste entre los que falsifican la palabra de Dios y los que son ministros fieles, que predican fielmente la palabra de Dios, que ayudan a exponer y extraer el verdadero significado del texto, de parte de Dios y delante de Dios. Entonces vamos a empezar con estos que medran falsificando la palabra de Dios. Los que medran. Medrar es aprovecharse de las circunstancias para aumentar sus riquezas y beneficios. Es la idea de corromper o manipular, la idea de torcer o trastornar, en este caso la palabra de Dios. Trastornar el evangelio de Cristo. Dice que hay algunos que simplemente utilizan la palabra de Dios para comerciar, para mercadear, negociar con la fe, comercian con la palabra de Dios. Son comerciantes deshonestos. Es la idea de tomar, pues, materiales falsificados o incluso de baja calidad, y luego intentar venderlos como si fuera de alta calidad y así también llevar más ganancias. Este pues es un ejemplo del comercio de la palabra de Dios. Utilizar la palabra de Dios para fines indignos,
quizás incluso con el fin de conseguir un beneficio deshonesto. Entonces Pablo nos ayuda a ver que, mira, hay gente que hace esto, que supuestamente predican, incluso supuestamente afirman la autoridad de las Escrituras, pero luego utilizan la misma palabra de Dios para construir el mensaje que ellos mismos quieren transmitir. Falsos ministros de la palabra de Dios. Y repetidamente vemos advertencias en la Biblia de que esto es una realidad. Entonces por eso hay que tener cuidado cuando hemos dicho antes que no somos una iglesia saludable simplemente por ser una iglesia evangélica. Tenemos que preguntarnos, vale, ¿cuál es el mensaje que realmente estamos predicando? Pues en contraste, Pablo dice, no somos como muchos que hacen esto, sino que con sinceridad. Vamos a ver estas partes, con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios y lo que es hablar en Cristo, ¿vale? Empezamos con la sinceridad. Si no estamos como manipulando la palabra de Dios, entonces ¿cómo debemos predicar fielmente la palabra de Dios? Pues él dice con sinceridad. Con sinceridad es la idea de mantener íntegro el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio, sin añadir cosas de la palabra, sin quitar cosas, sin añadir nuestras propias ideas. No, es la idea con una intención pura en lugar de un beneficio propio. La iglesia debe predicar el evangelio con sinceridad. Me pregunto incluso como cristianos, aparte del rol del predicador de predicar con sinceridad, como cristianos también debemos andar y hablar de Cristo con un corazón sincero. Con esa sinceridad, reconociendo que, mira, yo soy salvo por la gracia de Cristo. Soy sincero porque reconozco que no merezco una nueva vida en Cristo. Reconozco que más bien soy un pecador, pero soy sincero porque reconozco que aparte de ser un gran pecador, reconozco y confío que Cristo es un gran Salvador. Entonces, en vez de intentar manipular la palabra, el que predica la palabra debe predicar con sinceridad, sinceros de corazón, plenamente convencidos de la verdad que proclamamos. Entonces, querido cristiano, pues te pregunto en esta mañana si tú hablas de Cristo con sinceridad. Si en nuestra iglesia, si predicamos a Cristo con sinceridad. Quizás con tanta sinceridad que incluso una persona que no es creyente puede decir, oye, pues aunque no creo, me gustaría saber más porque veo en esa persona una sinceridad genuina cuando hablan del poder del Evangelio de Cristo. Pero aparte de ser personas sinceras, debemos predicar la palabra, dice, de parte de Dios. Y si hay algo que me anima domingo tras domingo, pues subir aquí a predicar es porque reconozco que este mensaje no es mi mensaje. Este mensaje no es el mensaje de Miguel, sino es un mensaje de parte de Dios para cada uno de nosotros, ya que seamos cristianos o que ya sea la primera vez que escuchamos acerca de las buenas noticias de Cristo. Somos al final mensajeros, somos como embajadores enviados de parte de Dios. Y si somos enviados de parte de Dios, pues la fuente de lo que predicamos es entonces Dios mismo. El predicador es encomendado por Dios. Entonces, Pablo aquí puede decir que he sido fiel porque os estoy hablando, ¿de qué manera? De parte de Dios. El ministro fiel debe hablar la palabra de Dios. Y cuando el predicador habla de parte de Dios,
el pueblo debe entonces recibir lo que Dios dijo por medio de su palabra. En 1 de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, iglesia, ¿cuál es el rol del predicador? Cuando estamos hablando de la predicación expositiva, pues el rol del predicador es simplemente exponer el mensaje bíblico del pasaje bíblico como heraldo, como pregonero, con esta idea de pues tengo la responsabilidad de comunicar un anuncio que no es mío, sino me fue dado por parte del Rey. ¿Y de qué manera lo anunciamos? No buscando beneficio propio, tampoco manipulando o cambiando el mensaje que nos fue dado, sino anunciando el mismo mensaje que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Un mensaje específico de parte del Rey mismo, de parte de Dios. Entonces debemos ser mensajeros fieles. Eso requiere pues una dependencia de Dios. Pero hay tanto poder en la palabra que predicamos. Hay esa autoridad de la palabra que predicamos porque no es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es más bien de Dios mismo. Entonces el mensaje que predicamos es Cristo crucificado. Pero no debemos solamente proclamar esta verdad, sino intentar aplicarla a nuestras vidas. Es lo que dice Bryan Chapell. En el fondo, la predicación no es simplemente la proclamación de la verdad, sino la verdad aplicada. Entonces, si el propio predicador tiene un rol en la predicación expositiva, pues también debemos preguntarnos cuál es el rol de los oyentes, porque si hay una proclamación, un mensaje para escuchar, pues eso significa que debemos entonces recibir ese mensaje. Debe haber una respuesta a este mensaje que ha sido transmitido. Entonces debemos preguntarnos cómo podemos aplicar este mensaje que recibimos a nuestras propias vidas. Pero es más, Pablo no está hablando solamente de parte de Dios y los predicadores que buscan predicar expositivamente la palabra de Dios, no solamente predicamos de parte de Dios, sino también delante de Dios. Y cuando predicamos delante de Dios, pues estamos reconociendo que al final Dios debe ser nuestro enfoque principal. Dios debe ser nuestra única audiencia a pesar de tener a otros oyentes escuchándonos. La idea de predicar delante de Dios significa que pues tenemos que importarme más la opinión de Dios que la opinión de los demás. Predicar delante de Dios nos ayuda a ver que no se trata la predicación de simplemente entretener los oyentes, tampoco es por intereses propios. No estamos predicando para nosotros mismos, sino queremos predicar para Cristo. Pablo lo dice muy bien en 1 Tesalonicenses 2, 3 al 4, esta idea de no buscamos agradar a los hombres, sino a Dios, cuando dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. La idea de predicar delante de Dios es esta idea y este reconocimiento que estamos predicando en la presencia de Dios.
bajo su autoridad y para su gloria. No es el único lugar donde Pablo habla de esta idea delante de Dios. También en 2 de Corintios 12, 19 dice, delante de Dios en Cristo hablamos. Y todo muy amados para vuestra edificación. Predicar delante de Dios significa que después de haber predicado, ese pastor que acaba de anunciar ese mensaje no debe preguntarse, pues, ¿qué han pensado de mí?, sino qué pensaban de Cristo. Y en esta última parte hablamos en Cristo. También me parece interesante porque está ayudándonos a ver que, vale, por un lado, queremos ser fieles con el mensaje que nos fue dado, no queremos falsificar la palabra de Dios, reconocemos que estamos predicando de parte de Dios y delante de Dios, y resume todo esto sencillamente diciendo, hablamos en Cristo. Hablamos en Cristo. Eso significa que no es simplemente saber cosas de Cristo, ni siquiera no es hablar acerca de Cristo, sino hablar en Cristo, tener comunión con Cristo, tener intimidad con Cristo y hablar de Él y por Él y para Él. Él dice en 1 Corintios 2, 1 al 5, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra meta es hablar en Cristo, estando en Cristo, habiendo ya recibido la misericordia de Cristo y ya habiendo experimentado el amor de Cristo, pues hablamos entonces en Cristo, con el deseo de exaltar a Cristo por encima de mis propios deseos. Hablamos en Cristo porque reconocemos que es lo mejor que podemos anunciar y proclamar. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas verdades a nuestras vidas? Cuando estamos hablando de la predicación expositiva, si tenemos que preguntarnos, vale, ¿estamos siendo fieles con el propio mensaje que la Biblia transmite? ¿Cuál es la importancia de la predicación expositiva para la iglesia local? ¿Cuál es la importancia de la predicación expositiva para aquel cristiano que busca crecer en su fe? ¿Qué relevancia e importancia tiene la predicación expositiva para el no creyente? Pues yo espero que a través de esta lectura que hemos visto en esta mañana, que captemos bien que hay un rol específico del pastor en la predicación de la palabra de Dios, de no subir aquí y anunciar pues el mensaje que nos dé la gana, sino de exponer fielmente el mensaje bíblico. Y que ese mensaje bíblico sea el punto principal de nuestro mensaje predicado. Entonces eso nos ayuda a todos como iglesia y como cristianos a preguntarnos y ayudarnos. Incluso ayudarme a mí como pastor, oye, pero te he escuchado decir esto, pero no sé dónde has sacado esto del pasaje. O a nuestras propias vidas, cuando escuchamos otro mensaje por ahí o en las redes sociales, pues debemos comprobarlo con el mensaje verdadero, el Evangelio de Cristo. Entonces, debemos preguntarnos, iglesia, si usamos bien la palabra de Dios. ¿Realmente estamos hablando delante de Dios? ¿O quizás hay algún texto que buscamos evitar para tener que explicarlo porque no está de moda?
¿Hay alguna doctrina que evitamos enseñar simplemente para intentar ser más cómodos? O la otra alternativa es predicar fielmente, con sinceridad, de parte de Dios, delante de Dios, y hablar en Cristo. Así que vamos a orar y dar gracias a Dios por esta palabra que nos ha dado. Señor, yo reconozco que incluso el hecho de predicar sobre la importancia de la predicación expositiva no significa que simplemente por eso que seamos una iglesia saludable, Señor. Pero sí, nuestro deseo es captar bien y entender bien que si tu palabra tiene autoridad sobre nuestras vidas, que debe ser entonces tu misma palabra que predicamos en nuestra iglesia local, Señor. Y no solamente aquí los domingos, sino cada día de nuestras vidas, Señor, aplicar fielmente tu palabra a nuestras vidas y no dejarnos ser llevados por otros mensajes, incluso otras personas que buscan falsificar el verdadero evangelio de Cristo, Señor. Así que ayúdanos como iglesia local a predicar de manera expositiva, domingo tras domingo, Señor, a entender este mensaje que tú tienes para nosotros y aplicarlo a nuestras vidas. Así que ayúdanos con la ayuda del Espíritu Santo, guíanos ahora mismo, Señor, para poder aplicar estas verdades a nuestras vidas. Oramos en tu nombre. Amén.